visita acá en cabina del secretario de Educación y Cultura acá en Sonora, el doctor Aarón Grajeda, que nos viene a platicar sobre los libros de texto, además un tema muy importante y relevante para la población. ¿Cómo está, secretario? Bienvenido. Muy bien, quiero agradecerte, Niria, la apertura que siempre tenemos, este gran equipo de Radio Sonora. Es un placer siempre estar en esta casa de todos los sonorenses. No, gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, cada año siempre uno de los temas que genera comentarios, siempre, y yo lo recuerdo desde hace ya muchísimo tiempo, son los libros de texto gratuito, ¿no? ¿Qué decir ahora, secretario, con todo lo que se ha generado sobre este tema? Pues mira, decirte primeramente que los libros de texto gratuitos son un componente, el quinto, de una profunda reforma educativa nacional que tiene otros 4 elementos fundamentales. El primero es la nueva escuela mexicana, el segundo es la redignificación y valoración del magisterio, el tercer componente es la escuela es nuestra, y el libro de texto gratuito entra en esa composición junto con un programa de becas Benito Juárez que le dan a este modelo educativo de la Cuarta Transformación una profundidad inédita. Por primera vez se va a lo pedagógico y también a lo didáctico con una profundidad centrada en la relación de los docentes con la sociedad, y de veras es un ejercicio muy importante. En ese orden gravita el interés de los libros de texto gratuito, que tienen un nivel de discusión, de diálogo muy fuerte en el país, porque todo libro de texto gratuito propone una visión del mundo, una visión de transformación, y en esa lógica pues se debate. Nuestra sociedad es muy diversa y en esa misma dimensión el diálogo que esto genera, las discusiones que esto propician, pues lo vemos mucho en redes sociales, y el interés de participar en un programa como el tuyo es aclarar los puntos que pudieran ser de más interés o de preocupación para ciertos sectores de la sociedad, para poderles garantizar que los libros de texto gratuito tienen una construcción científica objetiva y que son producto de la más amplia reflexión de nuestros profesores y profesoras, como nunca se ha hecho desde su creación en 1950. Ha sido la base de consulta más amplia, y por primera vez no son libros que se hayan pedido a un grupo de intelectuales orgánicos de un gobierno en turno, sino que se preguntó a la base de aquellos que construyen el hecho educativo, y nuestros profesores y nuestras profesoras. También se está debatiendo mucho el tema de si los libros son la base para la enseñanza para docentes ya al momento de estar ellos en el aula, o si son solamente un complemento. Mira, los libros de texto gratuito que van a repartirse en el inicio del ciclo escolar a partir del 28 de agosto son una conceptualización nueva. Es decir, el libro de texto gratuito, como se creó originalmente, era la administración de contenidos en un libro que te garantizaba pues una competencia para tu vida profesional y tu vida personal. Es decir, agotando los contenidos de un texto, tú te podías decir que tenías los elementos para salir adelante. La conceptualización del nuevo libro de texto ya no es así. El nuevo libro de texto son 5 para los niveles de educación básica. Tienen temáticas y problemas sacados de la vida real, en donde se conjugan las disciplinas para crear eso que se llama educación situada en el contexto. Sí, ahorita que está diciendo eso son 5, en el caso de primaria serían múltiples lenguajes, usted nos corrige si hay algún detalle por acá, secretario, por favor. Otro es nuestros saberes, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que falta? Allí no está matemáticas, Okay. allí no está historia, allí no está geografía, allí no está biología. ¿Por qué? Porque habíamos pensado la educación en el devenir histórico de los procesos de enseñanza. Lo habíamos pensado como compartimentos estancos, como cajitas que hay que enseñar e ir agotando. Este modelo, que todavía se vio reforzado en la mal llamada reforma de 2013, lo que generó fue una agudización de rezago educativo. ¿Por qué? Porque la realidad, Niria, no está fragmentada en disciplinas, no está fragmentada en asignaturas. Lo que hacen los nuevos libros de texto es que te crean temáticas a discusión, en las que se crean absolutamente en conjunto y coordinado muchas disciplinas. Tú y yo, y lo he dicho en otros escenarios, hemos llevado en primaria la raíz cuadrada. Sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5, pero
cuando la aprendemos la raíz cuadrada, al igual que cuando aprendemos las tablas, no le damos en un ejercicio repetitivo y memorístico una utilidad práctica. Hoy, con problemas específicos, se plantea desde las matemáticas un conocimiento de lo cultural, de lo geográfico, de lo lingüístico. Hoy te preguntas, ¿qué tiene que ver la raíz cuadrada con nuestra vida cotidiana? Pues tiene que ver mucho, y una persona muy interesante como Pitágoras, en la etapa de la Grecia clásica, descubrió el teorema de Pitágoras, desde donde pudo calcular el tamaño de la hipotenusa a través de dos catetos, que son los otros dos lados del triángulo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con la nueva escuela mexicana? En que cuando se le ayuda a un niño a entender un fenómeno tan básico que vas a evaluar como el uso de la raíz cuadrada, lo puedes llevar a estudiar geografía, lo puedes llevar a estudiar la parte de la cultura clásica, lo puedes llevar a la elaboración de las líneas de tiempo para saber cuándo era nuestra cultura antes y después de Cristo, lo puedes llevar a entender el uso de la raíz cuadrada en procesos matemáticos como los que posteriormente en la geometría analítica, el cálculo 1, 2 y 3 lo vas a utilizar, y poderle dar una visión en conjunto con una evaluación formativa de procesos que van desde la geología, de la geografía, que van desde lo lingüístico, de que va desde la matemática misma hasta nuestra vida contemporánea. Es decir, el hecho de que en estos libros, por ejemplo, no se llamen como anteriormente español, matemáticas, como no significa que no vayan a tener estos conocimientos Es los correcto, estudiantes. porque lo que hacen los libros de la nueva escuela mexicana es generar conocimiento inter y multidisciplinario a través de la generación de problemas sacados de la vida real que integran el conocimiento como la vida misma es. La vida no es una fracción de español, una fracción de matemáticas. Conformamos nosotros nuestro entendimiento y nuestro gusto por el descubrimiento científico a través de preguntas que vinculan todos estos campos temáticos. Por eso hay lógicamente mucha gente que dice, oye, no es cierto, no existe la matemática. Oye, ¿dónde está el español? No veo el español. El español es tan profundo que una de las críticas importantes que se han hecho es decir, oye, ponen vocabularios coloquiales. Lo que te invita en las situaciones problemas, los libros de texto, es el uso de determinadas formas de lenguaje popular, adquisiciones lingüísticas de nuestros pueblos originarios, el uso del lenguaje inclusivo, ellos, ellas, ellas. No te es una receta, te dice problematízalo porque la sociedad es diversa. Es decir, utilizas este conocimiento para ubicar en su contexto a los niños y lograr eso que necesitan, una educación situada. Ya no es un catecismo educativo, aprendiendo las tablas, aprendiendo las reglas gramaticales. Y todo memorizado, ¿no? Así y todo repetitivo. Secretario, vamos a ir a mensajes si nos permite. Usted nos va a continuar con nosotros acá en cabina porque vamos a seguir platicando sobre este tema que es tan interesante. Con él estamos abordando el tema de los libros de texto. Secretario, yo le decía en los mensajes, durante los mensajes, que hay contenidos que me parece interesante que nos platique. Por ejemplo, algunos puntos que se abordan ahora en lo que son los libros son que se deja de lado, por ejemplo, el modelo de la familia tradicional y se da una perspectiva más abierta a los diversos tipos de familia, ¿no? Como por ejemplo familias sin hijos, familias donde se adoptan a personas compuestas, etcétera, etcétera. Se habla también de enfermedades de transmisión sexual, es decir, en los libros de 5º grado de primaria se incluye información sobre este tema, se habla de proyectos comunitarios, también se habla de roles y estereotipos de género, que esto también evidentemente ha generado muchos comentarios, ¿no? Sí, mira, respecto a lo de las familias, es importante señalar que lo que hacen los contenidos de los libros es describen, cuando entendemos cómo está compuesta nuestra sociedad, los tipos de familia que existen. Y quiero decir que hay una obligación de escribir este tipo de familias como los has señalado tú, y es muy importante porque esas familias son con las que convivimos a diario, están enseguida de nosotros, y el hecho de tener familias nucleares, es decir, la tradicional que conocemos, familia incluso homoparentales, familias que han construido sin hijos una propia relación de solamente de una pareja, hombre o mujer, es parte de lo que tienen que explicar los libros porque explican también el mundo.
¿Qué es importante señalar en este sentido? Que el libro no es una promoción de ideologías. El libro describe la sociedad porque necesitamos conocer quién vive al lado de nosotros y todas estas formas de familia son gentes que tienen derechos constitucionales adquiridos iguales que tú y que yo, y que es importante conocer cómo venimos evolucionando de una sociedad muy fuertemente construida sobre la base de una familia nuclear de mamá, papá e hijos a formas de familias que son muy distintas, muy diversas y que es parte precisamente del conglomerado social. Ahora bien, respecto a lo que señalas, por ejemplo, en la sexualidad, el libro de texto gratuito es construido científicamente para el conocimiento del cuerpo humano. Se parte del entendimiento de los sistemas que lo constituyen, el sistema cutáneo, el sistema digestivo, el sistema nervioso, y se va evolucionando en progresiones didácticas, es decir, vas conociendo más a profundidad cada uno de los contenidos a través de proyectos integrales. En esto hay muchos elementos también de trabajar para la creación de significados educativos a través de manualidades. Se trabaja, por ejemplo, en manualidades en la construcción del órgano reproductivo femenino, donde se ve visualmente cómo es el proceso de la menstruación, también en los varones el proceso de la erección, tentativamente también la eyaculación, pero lo importante de esto es que es una secuencia didáctica gradual en la que se va dando conocimiento científico de ello por una condición muy básica, Nidia. El acceso que nuestras niñas y niños tienen a partir de los 7 años a información no controlada por procesos de control parental sacados de redes sociales, sacados del internet, va mucho más adelante de su edad. Nosotros tenemos desde el sistema educativo que tutelar la protección de ellos con conocimiento y ayudarles a entender para su protección, para su comprensión misma y sobre todo también para que podamos cuidarlos. Es decir, la educación que vamos dando en el sistema educativo no puede ir detrás de toda la información para adultos que niños en edad infantil están adquiriendo a través de un acceso ilimitado, sin control ni filtros, a través de las redes sociales. Por eso es muy importante que cuando se critica en redes el proceso de la erección de varones a través de ejercicios de elaboración que te lo ilustran a manera de taller, la gente no se alarme porque tenemos que entender que son formas graduales de llevar el conocimiento de nuestro cuerpo que no exige y que no lo elige solamente la gente en México, sino que está normado por organismos internacionales que exigen una educación integral de calidad respecto a la salud reproductiva, respecto a la seguridad y respecto a la higiene, como la propia UNESCO. Sí. Entonces, cuando vemos nosotros en redes sociales imágenes de un ejercicio para comprender el proceso de función eréctil en el varón, no te puedes alarmar porque viene como parte de una secuencia de conocimiento didáctico muy bien estructurada y está pensado para el conocimiento. Y eso es importante porque son el tipo de cosas que padre y madre respecto a los hijos muy pocas veces tiene en el fragor cotidiano de hablar con ellos. El sistema educativo tiene que ayudarles a eso, a transmitir del docente a los niños todas esas preguntas que nosotros como padres de familia, yo mismo con 3 hijos, pocas ocasiones tienes con sistema para poder hablar de ello. Ahora, Entonces, esto podría contribuir, secretario, o podría ayudar a pues abordar o a reducir el tema, por ejemplo, de los embarazos adolescentes. Totalmente. Uno de los grandes problemas que casi como epidemia tenemos en la sociedad mexicana, agudizados posterior a la pandemia, son embarazos en adolescentes. Eso es muy crítico. Sonora, volviendo al tipo de familias a las que pertenecemos, tiene uno de los mayores índices de madres jefas de familia, es decir, mamás que sacan adelante a sus niñas y niños solas en el seno del hogar materno, y los libros de texto hablan con esa realidad. ¿Sí? No se sataniza en los libros de texto ninguna de estas condiciones. ¿Por qué? Porque todo está sobre la base de los derechos y de los conocimientos que exige la Constitución se promueva. Entonces, el libro de texto gratuito no tiene sesgo ideológico en ese sentido, sino todo lo contrario, tiene una contención constitucional y eso es garantía para todos nosotros de que el conocimiento está organizado científicamente a través de un modelo didáctico que ha cambiado muchas cosas y que las va a cambiar muchas cosas. El libro de texto ya no es aprendes esto y estás apto para la vida, sino que pone temas
que son situaciones tomadas de la vida real, Ujú. que a partir de ello generas modelos de aprendizaje con conocimiento integral que vinculan las diferentes disciplinas de lo que tenemos que conocer, y tenemos una evaluación formativa Ujú. para poder nosotros decir, ya no a través de un cuestionario que te pone una calificación del 1 al 10 en tu boleta, sino ver cómo los procesos de comprensión tienen diferentes Claro. habilidades que no te los va a dar solamente un examen de calificaciones, ¿no? Secretario, ¿y los maestros, las maestras qué dicen de todo esto? Porque ya venían durante décadas trabajando bajo un esquema y de pronto tener que adaptarse a otro, suponemos que es un proceso. Es un proceso, ¿Cómo van? va a ser gradual, Ujú. no es fácil, pero tenemos seguramente a los profesionales con la vocación, con el conocimiento y con la entrega al sistema educativo, que es nuestra fortaleza. ¿Por qué digo esto? Porque ellos mismos han sido entrenados en la educación normal o en los sistemas educativos para la formación de profesores y Ujú. profesoras. Han sido entrenados esencialmente, como tú y yo, a pensar nuestro mundo disciplinariamente Ujú. a través de estos compartimentos estancos. Y así han hecho especialización. Pero también hoy tienen el reto de trabajar bajo proyectos integrales para la evaluación formativa, y en ello hay que experimentar. Esta Ujú. parte es muy importante que se entienda, porque, por un lado, pone de realce el papel central de nuestros profesores y profesoras, Ujú. de su profesionalismo, pero también manda el mensaje de que si no pruebas los proyectos integradores, no van a bajar los proyectos integradores de una oficina para dártelos, para que los lleves a cabo, porque los proyectos integradores se llevan a cabo para el aprendizaje en el Claro. diálogo con la comunidad, en el diálogo con los padres de familia, y en el diálogo con la circunstancia local. Es decir, necesitamos fundamentalmente probar los proyectos que estamos generando, porque es la revaloración, Ujú. resignificación del conocimiento que vamos construyendo. Por lo tanto, no hay una receta, sino hay propuestas de modelos a seguir que tú Ujú. puedes emplear, modificar, poner en la circunstancia de nuestros niños y niñas, en el diálogo que tienes con los padres, para poder decir, tengo que administrar el conocimiento de esto en matemáticas, de esto en español, de esto en geografía. Muy bien, tengo los libros de texto, que es la base fundamental, pero yo tengo que crear el proyecto Ujú. integrado, es decir, en el profesionalismo de nuestras y nuestros profesores, y en el ejercicio de la práctica y su proceso de innovación, es donde Sí. tenemos la gran apuesta de este modelo educativo, y no es fácil, pero tenemos a la gente que puede hacerlo. Son nuestros Sí. profesores y nuestras profesoras. Secretario, dos preguntas antes de que concluya esta entrevista. Se nos va rapidísimo el tiempo en radio. La primera es si usted considera que los libros son perfectibles, es decir, si hay algo que se pueda mejorar ahí en los libros de texto. Y la otra, su opinión sobre estos llamados nacionales que se hacen a la quema de libros. Nos referimos al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ¿no?, que hizo este llamado. Mira, toda obra es perfectible. Ujú. Cuando Octavio Paz escribió ese libro fundamental de conocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe, Andrés Lira, que era rector del Colegio de Sonora, le habló a Octavio Paz y le dijo, oye, Octavio, fíjate que acabo de ver el libro y hay una serie de errores. Y le dijo Octavio Paz, mira, Andrés, pues la gran ventaja es que mi libro ya está publicado, es de todos y está siendo leído y puede ser perfectible, pero la obra perfecta espero que la escribas tú, le dijo Octavio Paz a Andrés Lira. Con Ujú. esto te digo, con este ejemplo tan importante, que si en ese nivel intelectual, que es el más alto que ha habido en México, las obras son perfectibles, esto también es perfectible. Lo importante de todo es que el libro de texto, en aquellos detalles que hay que corregir, son perfectibles por el ejercicio docente. Entonces Ujú. es muy importante eso. Y otro, un llamado a la quema de libros sería propio prácticamente de la Alemania nazi del 39 al 45 durante la Segunda Guerra Mundial. No es evidentemente esto una opción, porque miramos mucho, Niria, a Suecia, miramos mucho al modelo educativo finlandés, miramos mucho y apreciamos mucho a el trabajo que en proyectos de educación particular se desarrollan en instituciones privadas. Esto de la nueva escuela mexicana se acerca mucho a esas metodologías didácticas, y quiero decirte una cosa, el modelo educativo público como se ve fortalecido
con esta nueva escuela mexicana y con los libros de texto gratuito, va a ser un orgullo de nuestros padres y nuestras madres de familia, porque es una apuesta a mucha profundidad en cambiar la concepción enciclopédica, memorística y repetitiva de los contenidos, a crear con estos contenidos significados y deleitarnos con el disfrute del conocimiento para que crezcan bien nuestras niñas y nuestros niños. ¿En Sonora cuándo se distribuyen? Mira, nosotros hemos venido distribuyendo, son a ser cerca de 3 millones de libros de texto gratuito, van a ser distribuidos al interior del estado. Empezó ese proceso en las ventanas de instrucción que la Secretaría de Educación Pública ha impulsado. El libro de texto siempre ha sido un campo de batalla para las diferentes ideologías, desde las extremas izquierdas hasta las extremas derechas, y este no es el caso. Ha habido procesos de amparo contra los libros, y esto ha retrasado su publicación. Los libros se van a entregar para el inicio del ciclo escolar, del 1º a 4º grado, de la totalidad, del 5º al 6º van a ir llegando, pero el horizonte de entrega final completo, universal, se espera, si no hay otra instrucción por parte del Secretario de Educación Pública, a finales de octubre. Es decir, hay esta posibilidad. El primer mes, particularmente septiembre, en la lógica de la administración educativa, hay una etapa de entendimiento diagnóstico de cómo vienen los niños en cada uno de los grados, así que van a ajustarse muy bien, pero de veras yo quiero llamarle a toda la población en Sonora, padres y madres de familia, nuestros tutores, y decir que tengan la confianza de que los saberes que se transmiten en el nuevo libro de texto gratuito son científicos, llevan secuencias didácticas, van en una concatenación de conocimientos que harán que nuestros niños aumenten en el conocimiento de su entorno, y sobre todo son fuera de cualquier sesgo ideológico, una educación pública de muy alta calidad. Muy bien, pues secretario, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana acá en cabina y que nos haya dado un panorama como este sobre los libros de texto gratuito.